¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet y Facebook Live. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico disponible para ustedes. Pueden llamar a ese número y enlazarse de manera directa a nuestro programa. Es el 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes y se enlazan, como les digo, directo a nuestro programa. Si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy, también puedes enviarnos mensajes para poderlos compartir con nuestra audiencia respecto a tu opinión de este programa, de lo que platicaremos con nuestro invitado el día de hoy. Si quieres enviarnos un mensaje vía WhatsApp, también tenemos disponible el número 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el prefijo 521. 33 29 52 55 22. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Les quiero comentar que vamos a hablar de la infraestructura educativa post-COVID. Les quiero mencionar que la infraestructura educativa se puede definir como el conjunto de servicios básicos e instalaciones físicas con las cuales debe contar una escuela para un buen funcionamiento. Es correcto. Digamos que de una manera simple y sencilla. Te voy a dar un dato y a nuestra audiencia también. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, indican que México, y esto es importante para el tema de lo que vamos a hablar, es el primer lugar en los países con más alumnos por aula y por cada maestro que imparte clases en primaria, secundaria y bachillerato, con un promedio de 30 estudiantes en el mismo grupo. Y se me hace poco, pero bueno. El tema, como les decía, infraestructura física educativa post pandemia. Para esto doy la más cordial bienvenida a mi estimado amigo y además maestro, porque fue mi maestro, ingeniero, arquitecto Armando Cacique Díaz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Estimado, ¿cómo estás? Bendito sea Dios, estamos vivos, sanos, vacunados, sí, y productivos. Y completos todavía. Y completos. Y vacunados, ya por eso nos atrevemos a estar sin cubrebocas. Ahora sí que véngase quien se venga. Aquí están mis cubrebocas. Aquí lo tenemos, estamos a una distancia adecuada, de todos modos, ¿no? Para que no nos regañen, ¿no? De pronto manden mensaje, oye, cubrebocas. Bueno, aquí estás hablando ya con no solamente con vacunados, sino con todos los cuidados, ¿verdad? Ya, así es. Para que no se nos enojen por aquí. Así es. Me gustaría mucho también platicar algo muy breve de nuestro invitado. Él es maestro en ciencias, aparte de ser ingeniero, arquitecto, es director de construcción de Javax Consultores SADCB y además proyectista certificado de infraestructura física educativa y también, de lo que hemos hablado antes en otro programa, infraestructura médica arquitectónica, que es de lo que hablamos en el programa anterior, ¿recuerdas? Correcto. ¿Recuerdas sí. que hablamos de eso y que también es un tema porque ahora con el COVID va a cambiar? Bueno, vamos a hablar un poquito también de hospitales, porque hay que recordar que independientemente de la infraestructura física educativa per se, que va desde las maternidades, jardines de niños, educación básica, primarias, secundarias, preparatorias y profesionales, también hay hospitales escuela. Sí, tienes razón. Aquí en Guadalajara tenemos 2 hospitales escuela. Uno de la Universidad de Guadalajara y el otro de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Independientemente de que mucha infraestructura médica y muchos del Seguro Social y de otras instituciones también alojan estudiantes de medicina y de posgrados en medicina. Sí. Oye, arquitecto, y para iniciar esta charla, hablando de infraestructura educativa, antes de la pandemia, sí, ¿qué tan adecuada era la infraestructura en el sentido no de si estaba completo o no completo, en sentido de normativo? ¿Qué tan buena era esas normas, esa reglamentación para la construcción de escuelas, de universidades? ¿O nos faltaba? ¿O cuál es tu opinión en el sentido de antes de si estábamos completos o no en eso de la normativa? Estábamos bien en términos generales. Bien. La normatividad existente en México data
aproximadamente de los años 60, 70. Okay. Y ha sido revisada. Hay que recordar que la infraestructura educativa también, la infraestructura educativa también es infraestructura de emergencia porque son los refugios. Uh-huh. Ante sismos, ante huracanes, y ahora en la pandemia, pues son los centros de vacunación, son y todo esto tiene que ver con la normatividad. La normatividad en México, lo que más se ha revisado es la parte estructural. Aquí hago una reflexión. ¿Cómo debe de ser la arquitectura? La arquitectura debe de ser fortas, utilitas, venustas, y esto viene desde el primer tratado de la arquitectura del Imperio Romano, de Vitruvius Polius, que fue arquitecto de César Augusto. ¿Qué quiere decir? Fortas. Fortas, lo primero que tiene que ser es fuerte, seguro, que no se caiga, que no se inunde, pero abarca todo lo que es seguridad. Utilitas, funcional, que sea funcional. Uh-huh. Y venustas, en tercer término, que tiene que ver con lo estético. ¿Cómo estamos? Estamos como hace 100 años. Vaya. Hago una pequeña reflexión. La pandemia fue de sopetón. Uh-huh. El 31 de diciembre del 2009, la OMS reporta los primeros casos de una neumonía atípica por un virus desconocido. En el 19. El 31 de diciembre. Sí. El 1 de enero, China cierra un mercado por ser foco de infección probable. Sí. El 7 de enero definen que el origen de la enfermedad es un nuevo coronavirus. Uh-huh. Para eso, los coronavirus, todos los virus, no quieren matarnos. Lo que quieren es preservar su especie. Terminan matándonos algunos. Uh-huh. Hay unos virus muy contagiosos y poco mortales. Hay unos virus poco contagiosos y muy mortales, pero van mutando, entonces es cuestión de tiempo de que un virus sea muy contagioso y muy fatal. Es un problema, ¿verdad? La mutación. Es un problema. Como ahora y es natural, la naturaleza es así. Ahora estaba leyendo por la mañana la mutación beta, ¿verdad? Sí. Que ahora es otra, que también, bueno, que a lo mejor ya lo que nos vacunaron ya no va a funcionar para yo la beta. Yo creo que sí va a funcionar. porque la vacuna está diseñada, las vacunas en general, hay varias marcas comerciales que se han estado distribuyendo, unas son más efectivas para un rango de edad, para otro rango de edad, pero todos lo que buscan es la espiga del coronavirus. Uh-huh. Independientemente del coronavirus que sea, tienen una espiguita. Entonces, ahí es a donde atacan los glóbulos blancos que nosotros desarrollamos con las vacunas y también los anticuerpos. Es la que se nos ensarta, ya no quiere salir, ¿verdad? Así es. Sí. Termino. El 13 de enero, del 1 de enero al 13 de enero, en 13 días Tailandia tiene el primer caso. El 16 de enero, un día después, 3 días después, virus en Japón. El 17 de enero, China ya tiene la segunda defunción y los Estados Unidos cierra aeropuertos. El 20 de enero son 139 casos y se muere el tercero en China. El 21 de enero estamos hablando de días. Sí. El virus en Australia y en Estados Unidos. Por los aviones, por los viajes. Claro. El 22 de enero son 547 casos y 17 defunciones y China cierra sus aeropuertos. El 23 de enero, la OMS dice que el coronavirus no constituye una emergencia de salud porque todavía no está difuminado. Y aquí hago otra reflexión. Una pandemia es una epidemia a nivel global. Uh-huh. El punto clave de la epidemia son los contagios, no las muertes. ¿Por qué se hizo todo esto?
Sí. por los contagios, No, porque la gente joven no se cuidó en Sí. su momento. no había... En primer lugar, les da una gripita, No había ningún cuidado. no había ningún cuidado. Y dijeron, pues es gripa, no pasa nada. No Mañana pasa me nada, pongo bien. Pero la población vulnerable Entonces, estás hablando que en 20 días en 20 esto días. llegó a muchas partes del mundo. Así es. No digo todo, pero gran parte del mundo, sí. En 20 días ya estaba. Así es. El 23 de enero, el 24 de enero, el virus en Europa, 2 días después. En Europa, ya 24. Francia, primer caso. Un mes para cerrar el tema. Un mes. ¿Verdad? 24, 26, el 10 de febrero, el 13 de febrero y el 11 de marzo, la OMS dice esto es una pandemia mundial. Ahí dicen, ahora sí hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo, los hospitales están saturados, sí. No hay vacunas, se están desarrollando a marchas forzadas. Sí. Hay que recordar que una vacuna también no se hace en un año. Años dura. Años. Sí. Y las pruebas de esa vacuna, otros años. Sí. Con muchos rangos de edad, muchos rangos de población. Verdaderamente un logro de la ciencia hacerlo tan rápido, ¿verdad? Un logro. Oye, arquitecto, sí. ¿Por qué 100 años? En el siglo XIX, desde el siglo XVIII, Europa, todo el siglo XIX, tiene epidemias fuertes, pandemias fuertes. Una es el cólera, la otra es la tuberculosis y va a llegar a principios de siglo con la fiebre española, que es un coronavirus. En el siglo XVIII también ocurre la revolución industrial. En la revolución industrial nace el ingeniero civil y nace el arquitecto como universitario. Y independientemente de que ya tenemos un título universitario, las ciudades, en cuanto al urbanismo y algunos edificios, pues han sido modificaciones y modificaciones, enfrentando precisamente pandemias desde antes. Entonces, hay que recordar la fiebre amarilla en Inglaterra, las ciudades medievales con sus callecitas, en donde tenía el mundo civilizado, digamos, muy malos hábitos de higiene. Ese era el civilizado. Me permite, voy a recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. 425-394-7097. Llamada sin costo para ustedes y de esa forma también se pueden enlazar a nuestro programa. 3329-525522. Eso es, si tú deseas enviarnos mensaje vía WhatsApp. 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. O si lo deseas, si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy, también puedes enviarnos un mensaje por esa vía y lo compartiremos con nuestra audiencia. Algo mencionaba respecto a que si algo tienen las escuelas es que son seguras. Seguras. Ese es el primer punto a cubrir. Se convierten en centros de vacunación ahora, se convierten en albergues en caso de una gran tormenta, de lo que tú quieras, y incluso en caso de sismo. Claro. Porque los sismos han dejado una grandísima enseñanza para poder modificar la normativa y la reglamentación en la infraestructura educativa. Es correcto. Pasará lo mismo ahora con esta pandemia y nos dejará esa gran experiencia para decir, esperemos que sí. ¿Hay que hacer algo para mejorarlo? Claro que sí. Vuelvo a 100 años. En aquel tiempo... Queremos llegar a este año, ¿eh? Sí. No te vayas a tardar mucho porque ya estoy viendo que ya estás hablando ahora. Ahora ya vas para los romanos. Vamos a hablar de la Bauhaus. Muy bien. Esa es una corriente arquitectónica. De diseño que fue a principios del siglo XX y que respondió a pandemias. Oh. Ya se puso interesante. A ver, cuéntanos de nuevo, a ver si. Bueno. Le Corbusier, Walter Gropius, Álvaro Aalto hacen hospitales
Antituberculosis. Ok. La tuberculosis también es un origen desconocido a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Todavía no se desarrollan los antibióticos ni los antivirales. Muy contagioso. ¿Y por qué se produce? Por los lugares cerrados, por los lugares oscuros, por los lugares húmedos. A los bichitos, a los virus, a las bacterias, ¿qué es lo que les gusta? Fascina. Lo oscurito, sí. Lo húmedo. Sí, que tenga agüita para sobrevivir. Y me reproduzco. Sí, sí. Bueno. Y la Bauhaus, en arquitectura le decimos, va a evolucionar al modernismo y a todos los sismos. Sí. A partir de 1910, 1920, 1930. Y se empiezan a hacer hospitales antituberculosis con grandes ventanales, con muros abiertos. Y la infraestructura física educativa se va a la par y se hacen aulas con grandes ventanales abiertos, no con vidrios. Sí. Y o de plano muros corredizos de vidrio para que quede completamente abierto. Hay una escuela que se hace en Europa, en Inglaterra, que incluso es en la azotea y sin techo, porque el sol, el aire limpio y el reposo sanan a los tuberculosos. Sí. Con eso empezó. En el Inter de 1930 para acá, se desarrollan los antibióticos y se desarrollan los antivirales. Y la sociedad nos confiamos mundialmente. Nos confiamos ahí. Porque hay antibióticos y porque hay antivirales. Sí. Pero resulta que hay unos virus resistentes a los antivirales y ahora ya hay bacterias por el abuso resistentes a los antibióticos. Y nos llega una mutación de un virus nuevo, desconocido, un nuevo coronavirus, sin vacuna. Y nos agarra con los dedos en la puerta. Y aparte con diabetes, con además, sobrepeso, que sí, por haber consumido en todos esos años, de 1930 a 1980, vamos poniéndole, o al 2000, refrescos gaseosos. No, al 2020. Papas fritas. Es más, hoy en la mañana que desayuné con coca y huevos. No es cierto. Nos echamos un cafecito y huevitos. Una coquita y una torta ahogada, bueno. ¿no? Digamos un refresco de cola, porque a lo mejor van a decir que nos están pagando los de la Coca-Cola. No, señores, no pagan. Tenemos enfrente un cambio climático y una transición energética. Otra más, ¿verdad? Oye, el clima está tremendo, sí. La contaminación del aire está tremenda, la contaminación del agua está tremenda. ¿Y qué vamos a hacer para enfrentar todo esto? Hay un incipiente que espero que desarrolle rápido una gestión adecuada de residuos. También. Y también el hospital, lo primero que tiene que ser es hospital seguro, como la escuela. También por eso se parecen tanto las normas, sobre todo en la parte estructural, entre la infraestructura física educativa y la infraestructura médica. O sea, son parecidos. Son muy parecidos. Una escuela en un momento dado se puede convertir en un sanatorio. Sí, porque finalmente lo que se busca con este tipo de instalaciones es el cuidado de las personas. El cuidado de las personas. ¿Sí? Ya sean niños de primaria o sean enfermos. ¿verdad? Así es. Hay que cuidarlos. Así es. Entonces tienen ese común denominador, ¿verdad? Nosotros le decimos en arquitectura habitante al usuario. El habitante del recinto arquitectónico. El habitante. El habitante. Pero aquí tenemos un rango de edad desde bebés. Sí, que pueden ser las estancias infantiles. Exacto. Sí. Hay
pre-kinder, digámoslo Claro, así. sí. Hasta los adultos mayores en estancias de geriátricas o qué sé yo, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, ¿Qué ves antes de continuar? ¿Qué ves tú como futuro? Yo veo ¿Crees que después de lo que me dices de los coronavirus, de esto, de aquello, del cambio climático, si vemos todo esto de los residuos, sobrepoblación tal vez, falta de cuidados, higiene, etcétera, etcétera, estamos hablando de una serie de factores verdaderamente preocupantes, ¿no? Ya me estoy preocupando, pues ya no tenemos salvación, o ¿cómo lo ves, arquitecto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí tenemos salvación, tenemos una buena infraestructura. Bueno, yo ya no voy a la escuela, pero... tenemos una buena infraestructura hospitalaria si con todos... voy a poner esto más acá. Con todos los asegúnes. Sí. Pero, y insisto, en la normatividad, vamos hablando de normatividad. Sí. ¿Qué es lo que se ha revisado a fondo? Lo estructural. Sí. Eso porque sí hay un sismo y viene una revisión y viene un cambio de reglamento y viene un cambio de normatividad. Eso sí ha evolucionado. Muy bien. Ok. Son unos búnker las escuelas oficiales, sobre todo, que son los refugios. Y el abuso. Nosotros en la normatividad de infraestructura física educativa manejamos básicamente un aula y hay un aula alternativa que casi no se usa. El aula mide 6x8 a ejes, pero metemos 50 alumnos. O sea, no 30 como dice la OCDE. No. Por eso me parece ese dato, me parece... Y hay un aula de 6x5, 30 que casi no se usa, que también es más enfocada al jardín de niños. Más chica. Como anécdota, hace unos 10 años, diseñamos por ahí un jardín de niños atípico. Todos los jardines de niños, para eso escuelas primarias, secundarias, preparatorias, se basan en esta aula de 6x8, a las cuales le voy agregando un aula, otra aula, otra aula, y los módulos sanitarios y los módulos de aulas de usos múltiples, los módulos de dirección, se basan en este mismo entreeje, digámoslo así. Es un espacio modular. Son espacios modulares. Y lo vas se va integrando según 20 salones, pues son 20 espacios. Así es, así es, sí. Con un patio central. Sí, patio central, los baños, tanto tamaño de oficinas, todo. ¿Qué tenemos que mejorar? Sí. No meter 50. Para empezar. Segundo, poner más áreas verdes. Más áreas verdes también. Tercero, no nada más revisar la infraestructura física educativa, sino también revisar los programas de estudio. Programas de estudio. Ajá, lo dicen muchos autores. Sí. ¿Qué tendencias? En este atípico, que no se basa en esos módulos. Sí. Tenemos este proyecto que nos hace favor de traernos nuestro invitado. Tal vez no lo alcancen a ver ustedes. Voy a tratar de que se vea un poquito más cerca, pero aquí pueden ver ustedes los salones. Hay unos salones en torno no importa que nos tape la cara un momentito para las personas que lo ven. En torno a un patio central. Sí, un patio central y todos los salones alrededor con todos sus anexos. Un diseño circular en donde tienes aquí toda la infraestructura necesaria con un patio central, ¿verdad? Y lo interesante. Sí, perfecto. Lo interesante, el aula. Y el aula ya no es el módulo. Ya no es el módulo cuadrado. Sino que tiene aquí. Ahí podemos ver. Aquí tiene algunos ahí podemos espacios. ver. Aquí podemos ver. Que me tape a mí para que tú puedas. Un aula. Ok, aquí lo puedes ver. Un aula cuadrada, digámoslo así, con otro tipo de mobiliario. Sí. Por ser un jardín de niños. Tenemos unos anexos. Ajá. Propedéuticos y más que todo didácticos. Sí. Pero lo interesante, tenemos un patio pergolado abierto. Ajá. Y tenemos unas ventanas corredizas abiertas al jardín. Sí, entonces aquí puedes tener en las aulas, un cruce de ventilación y asoleamiento. Cruce. Voy a repetir algo que dijimos en relación a la arquitectura médica. ¿Cuál es el mejor germicida?
el sol, El sol, sí. la radiación ultravioleta. Sí. ¿Qué necesitan las aulas? Sol y aire. Sí. Y sana distancia. Esa es la gran lección que ya había pasado hace 100 años. Y que los arquitectos que ya mencioné, maestros, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius, Alvar Aalto, Richard Neutron, lo consideraron y lo hicieron y lo edificaron. Pero llega la industrialización. Llega la industrialización, llegan los antibióticos, ya no hay pandemia, ya no hay enfermedades. Y ahora sí, vamos a meter 50. Métanlos todos ahí, no pasa nada. A donde debíamos meter 30. O sea, si es posible, denles clases y hay que estén grupos, que estén de pie, ¿no? Hay grupos de más de 50. Sí. Con el dato que les daba al principio de que el promedio es 30, y como que si te das una vuelta a cualquier primaria o te das una vuelta, no son 30, no son más. Hay que recordar también una cosa importante. Todo lo que hemos venido diciendo se relaciona con el urbanismo porque se desarrolla en las ciudades. Un aula rural, sí, que creo que eso sí es un error de parte de nosotros, también ponemos el mismo. Igual. Es cierto. 6 por 8. Si tú vas a la sierra. Aunque metan 5 gentes. A la Yesca es el mismo. Sí, es cierto. Tiene razón. Entonces, el promedio da 30. Claro. Porque estamos involucrando. Ya tienes 5 y acá tienes 50. Sí, pero el promedio ya fue 27. Pues así de fácil, ¿no? Así de fácil. Entre esos dos, el promedio es 27. Así de fácil. El problema son los 50 en las zonas urbanas. Exactamente. Ahí es donde debería. Aquí es a donde está la contaminación de basura, aquí es a donde está la contaminación del agua, y aquí es a donde está la contaminación del aire. Zona urbana, como andamos, ¿verdad? Hay que pensar en zona urbana. Si me permites, tengo algunos mensajes y también quiero recordar el número telefónico 425-394-7097 si lo que deseas es escuchar en los Estados Unidos el programa vía telefónica. Marcas ese número y te enlazas de manera directa. ¿Para qué? Me preguntan. Si te estoy viendo en Facebook, bueno, si te sales, te va a dar la vuelta y el programa resulta interesante y quieres continuar escuchándonos, marcas, pones tus manos libres, por supuesto, y puedes seguir escuchando el programa y con suerte hasta nos mandas un mensaje. 425-394-7097 en los Estados Unidos. 3329-5255-22. Mensaje de WhatsApp a ese número, 3329-5255-22 con el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana, o también puedes enviarnos mensajes por medio de la plataforma de Facebook, si es la que estás utilizando para vernos y escucharnos. Además, quiero comentarles que este programa estará disponible a partir del próximo martes en nuestro canal de YouTube. Ahí estaremos subiendo esta plática para que si alguien quiere escucharlo posteriormente, ahí está disponible, o el miércoles en 2 canales de podcast, en iVoox y en Spotify. Ahí sí lo puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. Tengo algunos mensajes, si me permites, arquitecto. Con todo gusto. Beatriz Cacique Díaz dice, saludos. Bueno, yo creo que la conoces, ¿no? Me parece. Saludos también. Felipe Reyes López Pérez te manda un saludo también. Gracias. También te manda saludos Luis Gerardo Cárdenas, dice muchas felicidades, programa interesante como cada sábado, saludos cordiales al arquitecto. Gracias. Te manda saludos también el ingeniero Abel Ramírez, gracias ingeniero, saludos para el programa Enlace de la Construcción, saludos al invitado. Gracias ingeniero Abel, gracias. Pilar Ramírez dice saludos para Enlace de la Construcción, una felicitación por el programa y saludos al arquitecto invitado. Gracias. Iván Gallardo, saludos desde la colonia Versalles en Puerto Vallarta. Una cordial felicitación para el invitado. Gracias Iván, por tu mensaje. Jorge Villavaso, o será Villalbazo. Saludos en Enlace de la Construcción. Es primera vez que escucho el programa. Jorge, espero que no sea el último. Bienvenido. Siempre se tratan Escucho temas interesantes. En Arlington, Texas. Gracias. Saludos a los Estados Unidos. Perdón, me gustó mucho. Busqué en internet temas relacionados con la construcción y me salió Enlaces. Una felicitación. Gracias. Te quiero comentar, Jorge, que Enlaces de la Construcción es el único programa exclusivo para la industria de la construcción en México. Entonces, si buscas programas de construcción, afortunadamente y por el momento, pues solamente encontrarás este.
Entonces ya llevamos 3 años y medio que cumplimos este mes. Felicidades. Y recuerdo que tú estuviste con nosotros hace más de año y medio, Sí. hablando de infraestructura médica, justamente, sí. Muy interesante. Hablamos del hospital civil, sí. Bueno, fue interesante. Lo quieres escuchar, está en YouTube. Entonces ahí lo encuentras. Además, último mensaje antes de continuar, si me permites, arquitecto, porque no me gustaría dejar ningún mensaje aquí. Benito Corona, gracias, buenas tardes. Benito Corona, un saludo. ¿Sabe el invitado por qué el módulo es de 6x8 en el aula? Te pregunta Benito Corona. ¿Por qué es de 6x8? ¿De dónde surgió eso? Sí sabe, va a buscar. A ver si lo recuerda. Esta es la normativa. Está la normativa. Federal, mexicana. No te cara, que me cubra la mía. Eso es, bien, ahí estamos. Y aquí dice que son 6x8. Hay un volumen 3. Está en internet, es público. El volumen 3 habla de habitabilidad y funcionamiento en el tomo 1, diseño arquitectónico, de las normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones. Tiene que ver también con el máximo de alumnos. Así es. Pedagógicos para un maestro, que ¿verdad? Ya dijimos que está sobrepasado. Así es, el maestro tiene la capacidad de enseñar a tantos alumnos. Así es. Y esa cantidad de alumnos caben en un espacio determinado y por eso se determina el tamaño del aula. Así es. Pero se rebasa. Se rebasa. Y ahora va a ser más difícil porque ahora las bancas o las butacas van a tener que estar separadas y entonces la capacidad va a ser menor. Así es. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Entonces ahora van a tener tal vez que diferenciar los horarios, que entren unos a una hora y otros a otra hora para poder seguir utilizando el espacio físico que tienen. Correcto. Supongo. Correcto. No digo, no sé cuál es correcto. A eso me refiero con que hay que revisar también los programas de estudio. Exactamente. Una realidad que vivimos en el confinamiento fue la educación a distancia. Sí. Los muchachos jóvenes nacen con el celular. Sí. Nacen con la computadora. El problema no es tanto el manejo del equipo. Uh-huh. El problema es la actitud hacia el aprendizaje. Sí. En eso tenemos que trabajar. Porque una de las lecciones fue, muchas cosas se pueden hacer a distancia. Y nosotros también podemos muchas veces trabajar a distancia gracias a las herramientas. Sí. Yo estoy haciendo mi diseño arquitectónico para la residencia del ingeniero Novoa. Sí. Y se la mando por WhatsApp. Y no utilicé mi coche, sí. No hubo congestionamiento, no hubo contaminación, no hubo la probabilidad de contagio. Además, sí. Sin embargo, te quiero comentar algo. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de platicar con un colega y me decía que ya no existirían en un futuro las escuelas, que todo iba a ser a distancia. Yo creo que no. Y yo le decía, y me gustaría mucho que como experto en el tema me diera su opinión, yo le decía, bueno, aquí hay dos cosas. Una de ellas, me parece muy importante, es la interacción humana, que los niños, los jóvenes, los adultos, quien sea, necesita tener esa interacción para su desarrollo como ser humano, y se necesita que vayan a la escuela para que convivan, que hagan amigos. Es correcto. Yo tengo grandes recuerdos de la escuela, de amigos, de maestros incluso, ¿verdad? Que nos dejan una marca cuando estuvimos tal vez en la primaria y nos acordamos de esa maestra que nos dejó ese gran recuerdo. Claro. Bueno o malo, pero un gran recuerdo. Sí, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces la mayor de las partes buenas. Eso no se va a dar con la educación a distancia. No. Entonces van a necesitar ir. Van a necesitar ir, pero muchas cosas se pueden hacer a distancia. Sí. Entonces ahí hay que optimizar. Habrá que ser como segundo híbrido, ¿no? punto. Sí. Segundo punto. Este jardín de niños que vimos. Sí. Ese diseño atípico, verdaderamente. Atípico. Voy a hacer un poco de historia. Sí. Está ubicado en Zapotlanejo, una población más o menos a una media hora, 45 minutos de la ciudad de Guadalajara. Sí. Ciudad intermedia, de intermedia chica. El terreno se rescata de un rastro
espantoso. Foco de infección en el centro de Zapotlanejo. Olores tremendos, contaminación en drenajes. Se rescata el terreno para hacer un rastro ad hoc en un lugar apropiado. Claro. Y se plantea que el jardín de niños sea medio nivel abajo, con la idea de que la azotea sea el lugar de juegos. Una azotea Pero verde. el jardín de niños trabaja de 9 a 12. Sí. Y se cierra. Y es un espacio subutilizado. Claro. Toda la tarde está cerrado. En la tarde podría ser tal vez centro cultural. O otra escuela. No podemos meter tantos alumnos, vamos utilizando las Entonces, aulas que tenemos. Ahora que tenga turno matutino y vespertino. Y a lo mejor va a ser jardín de niños en uno y primaria en el otro. También. Sí. Esto es lo que tenemos que revisar para optimizar nuestra infraestructura. O sea, que los espacios sean, digamos, más utilizados, sí, no subutilizados. No subutilizados. Porque llegan las educadoras a las 8:30, sí. Abre a las 9, cierra el turno a las 12, entregan a todos los niños, a la 1 está cerrado, y para acabarla de fregar, perdón por la expresión, dejamos todos los focos prendidos. Además, porque en la noche no hay quien nos prenda. Y eso cuesta un dinero. Y arquitecto, y podríamos llegar entonces tal vez al punto en que incluso en la noche se pudieran dar clases para adultos mayores, por ejemplo, de manualidades o de aprender cómo utilizar la computadora o lo que tú quieras. Primaria, secundaria, preparatoria, en un esquema semiabierto. Semiabierto, también. Y entonces le sacamos jugo a nuestra infraestructura, que es costosísima, porque volvemos a lo mismo, es un búnker estructural con unos varillones tremendos y cuesta carísimo hacerlo. Entonces ahora tú lo que mencionas es que una buena alternativa sería, por ejemplo, y lo tenemos, en donde rentan oficinas. Ya no hacen unas oficinas para una sola persona o para una sola empresa, sino que ahora rentan los espacios y alguien dice, yo voy a estar aquí de 9 a 10, pero va a estar otro de 10 a 11, y entonces están haciendo un uso de ese espacio físico mayor. Así es. Y más barato para todos. Así es. ¿Qué le podría yo poner a las aulas que actualmente tenemos? Eso es lo volvemos a lo mismo. No vamos a demoler las que ya tenemos. ¿Qué podemos hacer? No vamos a demolerlas. Sí. Que estén mejor ventiladas. Ventilación, ahora vamos a cambiar. A lo mejor si tengo vidrios fijos, los pongo de modo que sean abatibles. Ventana corrediza, entonces. Ventana a lo mejor ya no invertimos tanto y cambiamos la antigua herrería que ya tenía 50 años, y a lo mejor tenemos la oportunidad de renovarlo con un aluminio corredizo. Así es. Y además no es un gasto extra porque la escuela ya necesitaba renovarse. Así es. Puede ser es una alternativa. Perfecto, muy bien. Que le entre sol lo que se pueda de entrar a sol. Le abrimos un domo. Le abrimos y le ponemos un techo más alto. O le agregamos, como está el aula, le agregamos un patio pergolado a un lado. Perfecto. Y hay partes de la enseñanza que no se toman dentro del aula, sino se toman dentro de la terraza pergolada. Que pudiera ser en un espacio del módulo escolar, tal vez de 2 por 1.50, también pequeñito. Diseñarlo de acuerdo a la modulación que tenemos de la. Así es, diseñado de acuerdo a la modulación. Para bien o para mal, todas nuestras escuelas miden todos los salones 6 por 8. Sí, bueno, y eso. Y esas no las podemos tirar. Así es, pero le podemos mejorar. Un pequeño anexito con. Le podemos poner un anexo a cada uno de los salones, le podemos poner una mejor ventilación. En la parte posterior al pasillo, por ejemplo, ¿no? Ya ves que los pasillos siempre están al frente. Por ejemplo, y no tienen puertas atrás. En el caso del jardín de niños atípico se planteó la terraza pergolada. ¿Ese se construyó? No se construyó. No se construyó. Entonces es una gran oportunidad para las autoridades. Eso hay que revisarlo. De tener este tipo de diseño, porque es ahora más vigente que antes. Sí. ¿Por qué no se construyó? Todos lo sabemos, ¿verdad? Unos son azules, otros son rojos, nadie se pone de acuerdo, y a la hora de la hora, los que opinan son los que no saben. O sea que, como siempre, la política predomina sobre la técnica. Sí. ¿Verdad? Sí, y eso también. Eso también es la gran enseñanza. Hay que dejárselo a los técnicos. Hay que dejárselo a los técnicos. A los que saben.
a los que saben de construcción y a los que saben de políticos, pedagogía. a los que saben que es de política. Exacto. Ellos que... Pero incluso ahora un mensaje para los políticos. Incluso el político que está buscando lucirse en hacer algo que lo enaltezca, también puede usar ese tipo de infraestructura para, pues, pararse el cuello, como decimos en México, ¿no? En aquel entonces, los grandes maestros de la Bauhaus Sí. le llamaban a estas escuelas Open Air Schools. Fíjate nada más. Ya hasta el nombre... Antituberculosis. Hasta el nombre es actual ya. Open Air Schools. Por para... eso empecé el programa diciendo me voy a regresar 100 años. Dice por ahí un dicho coloquial, el que no aprendió de la historia está condenado a repetirla. Sí. Y es un coronavirus en principios del siglo XX que genera Open Air Schools, sí, y que genera hospitales abiertos y si, en la infraestructura médica, y en el 1930 se olvida. Sí, si tú te pones a analizar un poco la historia, te das cuenta de que ese tipo de pandemias son recurrentes. Claro. ¿Verdad? Claro. Ya pensamos que la libramos. Es mucho decir, pero aquí tienes una serie de fechas, pero son recurrentes. Entonces, peste antonina, ver, plaga de Justiniano, año 0. Año 0. 1165-180, plaga de Justiniano 541-542, epidemia de viruela japonesa 735-737, la peste negra 1347-1351, 1520, la viruela. Hay que recordar que todo esto que va a desembocar a principios del siglo XX en el cólera en Inglaterra, que también no sabían cómo se transmitía, hasta que Robert Koch en 1882 dijo, esta es la causa, y en 1900 ya se tenía el procedimiento médico para atenderla, pero no para ahí. Le Corbusier llega a París y quiere sacar, hablando de urbanismo, quiere sacar el corazón de París, todo el centro, como extirparlo. Sí. Y luego llega a Barcelona y quiere hacer lo mismo. Le Corbusier le llama saneamiento de la ciudad. También hay que sanear. Claro. Estaba hace unos días posteando en mis redes la cascada de Juanacatlán, que le decían el Niágara de Guadalajara. Y ahora ya no te quiero decir cómo le dicen. No. ¿Qué pasó? Sí. Era el Niágara. Yo lo conocí hace tal vez 50 años. Magnífico. Una maravilla. Y fui hace aproximadamente, no ahora, 15. Qué verdadera desilusión. Bueno. Es más, no necesitaba ver para ver dónde estaba. Entonces, ¿qué necesitamos? Sanear. Podía llegar por medio del olfato, sin necesidad con una venda. ¿Qué tenemos que hacer? Sanear. Sanear. Una clave es que, hablando de infraestructura educativa, los terrenos en donde se construye la nueva infraestructura educativa, que siguen siendo salones de 6x8 y que sí sería bueno darle una revisada, para ponerle anexos, para ponerle modernizarla, son terrenos de donaciones. Yo construyo un fraccionamiento, hago un fraccionamiento, y tengo que donarle al municipio X metros. Dice que darla. Pero normalmente donamos los terrenos. Así, los que ya no sirven. Te voy a donar esto. Porque está el charco, porque está la barranca, porque se inunda. En el plano se ve muy bonito, pero vas a verlo, es una barranca. Y se inunda. Así es. Y no le da soleamiento. Así es. Tenemos que mejorar eso. Porque ¿de qué sirve tener un buen proyecto? Y que puede ser también una gran oportunidad para un desarrollador inmobiliario. Es una oportunidad. Le puede dar un gran valor al desarrollo que esté promoviendo. Desde luego. Y no se piensa eso. No. A partir de los antibióticos y a partir de los antivirales,
que fue cuando hacinamos las aulas, pues no nomás hacinamos las aulas, estamos haciendo casas de 3x8. Si me permites, porque ya estamos, el tiempo se nos va, pero volando, ahora sí que, fíjate, ya nos faltan unos minutos y me gustaría leer los mensajes que tenemos para no dejarlos. Les invito a que manden mensajes y luego no los leo, pues imagínate nada más. Bien, quedamos con Benito Corona, gracias. Sofía Mesa Cacique. Arquitecta. Te mando un gran saludo. Gracias. Olivia Ríos Llamas, felicidades al programa, saludos al invitado. Muy interesante el tema. Gracias, gracias. También nos manda mensajes. Dice Rod de los Reyes. Muy buen tema. Felicidades a los expositores. Gracias. Víctor Manuel Quintana Serrano, desde Aguascalientes. Fíjense cómo lo menciono, Aguascalientes. Interesante el planteamiento de las aulas. ¿Qué tan didáctico es? Gracias. Él pertenece a la, discúlpame Víctor si lo digo mal, la Asociación de Evaluadores o Sociedad de Evaluadores de Aguascalientes, que le mando al Colegio de Evaluadores, le mando un gran saludo a Aguascalientes, gracias. Juan Guadalupe Cacique García, oye, a toda tu familia, está aquí, ingeniero arquitecto, saludos también, dice muchos saludos también, felicidades por el programa, y me parece que, bueno, si llega algún otro te interrumpiré para que no se quede aquí en el tintero. Nos quedan pocos minutos vamos tratando de hablar de lo que tú consideres pertinente para no dejarlo en la mesa. Muy bien. Y aprovechar tu visita. En primer lugar, quiero recalcar que esto es una gran oportunidad y así hay que abordar. Muy bien, como oportunidad. Es una oportunidad de cambio en muchos sentidos. Quedamos que la normatividad estructural estamos bien armados. Está correcto. Hay que darle una revisada a la normatividad funcional. Yo soy un convencido de que si estamos bien estructuralmente y estamos bien funcionalmente, lo estético se da solo. Y también los mexicanos tenemos una tradición artesanal riquísima y artística. Claro. Que doy por hecho esto. Claro. Segundo punto. La arquitectura modernista está dada desde la Bauhaus y tiene varias tendencias, el racionalismo, el funcionalismo, todas buenas y todas son producto de una respuesta arquitectónica a situaciones de pandemia. Tercer punto, el mobiliario. Quiero abordar esto. Cuando hablamos de quirófanos, en aquella charla previa, ojalá nuestros escuchas la busquen, decíamos que en las áreas críticas, los quirófanos, las terapias intensivas, todos los muros y todos los techos estaban redondeados para evitar la esquina. Estas sillas en las que estoy sentado son un magnífico ejemplo de lo que debe de ser, porque no tienen la esquina. El mobiliario también es normado y también hay una normativa de mobiliario oficial para las escuelas, para los hospitales desde luego, que también es una oportunidad de revisión. Decía Le Corbusier cuando fue a París, cuando fue a Barcelona, la arquitectura del siglo XIX es tuberculosa, porque era de telas, eran cortinas y estaban las esquinas entre el asiento y el respaldo. Entonces, un simple detalle como no dejar esquinas, redondearla como en los hospitales, puede ser también una diferencia entre un contagio o no. Claro, porque a mí me permite asear mejor. Y lo que me está enseñando esta pandemia es hábitos higiénicos, hábitos sociales y optimización de recursos y de infraestructura. ¿Cuánto inviertes en una escuela de 20 aulas? Con todo, más o menos, no más para dar un ejemplo.
No tan preciso el dato, nada más dime 5 millones, 10 millones, ¿cuántos invierte? Bueno, De 20 aulas. curiosamente, Se nos se va a vino acabar el aquí, tiempo si aquí buscas tu acordeón. Nada más dime, este, dame una cantidad, aprox. usted es el que tiene lentes. No, pero Por pues aquí ya dice, no veo ni con lentes. A por ver, aquí dice escuelas tipo CAPSE. tipo Este es el CAPSE. costo directo y este es el costo total Vamos al costo total, en la dice escuela tipo CAPSE. escuela tipo CAPSE. Vamos a ver aquí, casas de interés, residencias, oficinas. No, pues aquí tiene todo, hospitales, consultorios, escuelas tipo INIFEP. INIFED, ya no es CAPSE, Ya no perdón. es CAPSE, estamos hablando El de CAPSE cuando estabas era un comité y ahora ya es un cuando estabas instituto. en CAPSE. Sí, Y a todos se nos quedó esa costumbre, ¿verdad? Del CAPSE. sí. Escuelas tipo ¿El CAPSE. costo total cuánto es por metro cuadrado? Según esto, y si no me equivoco, 12,000. Para hablar con números cerrados, 12,000 pesos. 50 metros cuadrados por aula, por el número de aulas que quieran. Ok. ¿Cuánto nos costaría ponerle esas esquinas redondeadas? Más, ¿cuánto sería parte de los 12,000? No llega al 1%. Fíjate cómo, a lo que quiero llegar es, no se necesitan grandes inversiones No. para hacer pequeños cambios que pueden ser significativos. A la hora del aseo, a la hora de la funcionalidad, a la hora de la ventilación, sí, y a la hora del asoleamiento. Y si sí, el maestro lo sabe aprovechar, tiene una magnífica oportunidad, voy a hablar en términos pedagógicos, para el desarrollo personal y de la convivencia, para la exploración y comprensión del mundo natural y social, para la exploración del pensamiento matemático, para el lenguaje y la comunicación y sobre todo para los hábitos higiénicos. Muy bien, ¿no? Pues excelente, excelente. Y darle una buena revisada a nuestra normatividad que ya amerita. Pues estamos prácticamente cerrando el programa, arquitecto. Te agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Quiero decir una cosa. Y, por favor, tus últimos comentarios para cerrar. Es que no me dejabas terminar, muy arquitecto. Bien. Adelante, arquitecto, con tu comentario. Este jardín de niños nació con la inspiración de la normatividad chilena. Tenemos que aprender, los latinoamericanos tenemos que aprender de nosotros mismos. Saludos a nuestros amigos de Chile. Bueno, también de Colombia, de Venezuela. Exacto. Pero en este particular sugiero programa, revisar la normatividad chilena. Sí, sugiero revisar la normatividad colombiana. Excelente, excelente. Colombia hace 10, 15, 20 años combatió el narcotráfico con sistemas educativos. Exacto. Y tienen una normatividad magnífica. Estamos hablando de escuelas, pero me voy a extender a los hospitales y me voy a extender al urbanismo. Pues tenemos que hacer la invitación para alguien de Chile o de Colombia que nos quiera compartir este tipo de experiencia para también darlo a conocer a nuestra audiencia. Es un tema interesante y trataremos de localizar a alguien, o si ustedes conocen a alguien en Chile o en Colombia que quiera hablar no solamente de este tema, sino cualquier tema relacionado con el sector de la construcción, invitados que vengan. ¿Sí? Ahora tenemos la gran oportunidad que también en la educación de las vías remotas, ¿verdad? Por último, y para cerrar. Bien, señor, adelante. Todos nuestros espacios también nos dejaron no solo de escuelas. Tenemos que diferenciar los espacios construidos en 3. En zona sucia, en zona de desinfección y en zona limpia. Ahora sí que como hospital. Como hospital. Perfecto. La zona sucia es yo llego de la calle, sí, en los restaurantes, toda la nueva normatividad está basada en esto. Tengo una zona de desinfección con un lavabo, con gel antibacterial, con un tapete. Sí, señor. En el ingreso. En el ingreso. Hay que poner plantas, también, aunque sean macetas, también. En la zona de desinfección. Sí, señor. Para poder tener una zona limpia con sana distancia, y entonces estaremos actuando congruentemente.
Muy bien, muchísimas gracias de nuevo por Estoy para habernos acompañado el día de hoy. Encantado. Tema muy de estar interesante. aquí. Desafortunadamente el tiempo nunca nos alcanza. Nunca nos alcanza. Pasó lo mismo que en el otro programa. Se fue una hora volando. Pero aquí vamos y esperemos que, por supuesto, no sea la última vez. No sé si sabías, arquitecto, no sé si sabían ustedes que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. En el Mesón Asociación Civil esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado. ¿Cómo puedes ser parte de este gran logro del Mesón? Sencillo, toda la información que necesites, www.mesonac.org o por medio de tu servidor o de este programa. Ahí tendrás todo lo que necesites para poder apoyar a estos niños, a estas mamás que lo necesitan mucho y puedes cambiar una vida. Entonces, definitivamente esperamos tu apoyo. Quiero agradecer a nuestros seguidores en Facebook, a nuestros escuchas de Guanatos FM, nuestra invitación nuevamente a que nos sigas, por supuesto, en Facebook, también estamos en Instagram, y para que, como les mencionaba durante el programa, puedan escuchar este programa por medio de YouTube. Les invito a que se suscriban al canal por podcast, que ya estará disponible a partir de la próxima semana. Se le hace una breve edición y se sube también al podcast. Entonces estaremos listos a partir de la próxima semana en todas esas plataformas con esta charla. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado este día con nosotros. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias.